Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al tercer sábado neurocientífico. Les agradecemos a todos su presencia nuevamente aquí. Por favor, les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados. Asimismo, si les llegan a surgir dudas a través de la exposición, pueden colocarlas en el chat de la reunión y al final de la ponencia serán contestadas. Y bueno, les dejamos con el ponente de esta noche. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Me presento. Soy Gustavo Alfredo Moreno Naranjo. Es un honor, antes que nada, quiero decirles que es un honor estar hoy aquí presentando para Neurociencias de Cajal, grandes amigos míos, y les agradezco mucho el honor que me han hecho el día de hoy. Bueno, empezaremos. El día de hoy les hablaré sobre las contribuciones de las matemáticas a la neurociencia. Las matemáticas han acompañado el desarrollo de la humanidad desde tiempos remotos al hombre. Desde que el hombre tuvo el pensamiento más natural de contar para mantener al día su primitivo inventario, hasta las premisas más abstractas que están fuera de nuestra intuición, que hoy en día no son ni siquiera aplicables a las más complejas ciencias. Esta disciplina ha marcado el rumbo de nuestra historia, tanto a nivel científico para la comprensión, para la descripción y la predicción de nuestro entorno, como a un nivel social y cultural, como por ejemplo la creación y el desarrollo de tecnologías que actualmente pues todos echamos mano. Hoy mismo estamos aquí hablando a través de un celular, a través del internet, donde las matemáticas han sido fundamentales. Pero hablando de esto, quiero señalarles que es importante decir que en esta ponencia tendremos esta distinción en la matemática. No hablaremos de matemática básica, por así llamarla. Pues claro que las matemáticas son de suma importancia en toda la ciencia, en nuestra vida cotidiana, y esas generalidades pues estaríamos exentos de ellas. Así también creo que mi ponencia, mi charla, está dirigida un poquito más en un aspecto computación, cerebro. Ahorita sabrán por qué, pero bueno, les adelanto eso. Entonces, también quiero comentarles que hablaremos más bien de particularidades de esta área de la matemática para explicar la neurociencia o que ha contribuido a la neurociencia. También creo que debo señalarlo, me disculpo de antemano si algún oyente sabe de algún aporte tan importante o más importante de los que mencionaré a continuación. Aclaro también que no profundizaremos en ningún tema, por lo que estaremos libres, si no de ver, por lo menos sí de explicar, de entender para ustedes y explicar en mi caso ecuaciones o procesos propios de la matemática, por mera comodidad dado el tiempo y para que la charla sea más bien una charla divulgativa, en un rubro histórico-científica. Bueno, sin más que decir, empezamos. Los primeros aportes. Vamos a hablar de los primeros aportes que la matemática tuvo acerca en la neurociencia. Como ya lo recalqué, hablamos de aportes directos de la matemática en la neurociencia. Bueno, sabemos que el sistema nervioso se ha estudiado durante miles de años, pero el progreso actual es más rápido que nunca, en gran parte debido a los avances de métodos experimentales. La experimentación, por supuesto, ha ayudado un montón en la neurociencia, aunque el trabajo teórico está jugando un papel cada vez más importante, tanto así que parece ser el futuro de la neurociencia. Bueno,
Los tratamientos matemáticos del sistema nervioso comenzaron a mediados del siglo XX. Uno de los primeros ejemplos es el libro de Norbert Wiener. Si ustedes pueden reconocer el nombre, es el padre de la cibernética. Si hablamos de cibernética, si hablamos de informática, estamos hablando de Norbert Wiener. Pero recalco, y esto es muy importante, que su trabajo, el trabajo que estamos hablando en concreto, se basó en el fisiólogo mexicano Arthur Rosenbluth, y se publicó en 1948. ¿Por qué recalco que fue basado en los trabajos de un fisiólogo? Bueno, porque de esta manera entendemos cómo está estrechamente relacionada la matemática y la neurociencia, la parte natural, la parte viva y la parte abstracta, la parte computacional. Entonces, un matemático, el padre de la cibernética, como lo digo, se basó en algo fisiológico. Es por eso que es para mí muy importante mencionarlo en este rubro. Bueno, Wiener introdujo ideas de sistemas dinámicos, grupos de simetría, mecánica estadística, análisis de serie de tiempo, teoría de la información y un montón de campos más. Si están viendo en su pantalla la portada del libro, que está un poquito moderna, creo que es la segunda edición, lo retrata perfectamente. Habla sobre la parte máquina, la parte cerebral, la parte neurocientífica y natural, la parte viva y la parte de la creación humana, siendo conjuntamente representada como algo que puede llevarse de la mano. Creo que de hecho es muy buena portada, lo representa perfectamente y creo que por eso la pongo en uno de los primeros y grandes aportes, porque además sentó bases para posteriores trabajos de otros científicos importantes para la neurociencia. Bueno, este tipo básicamente estudió la unión entre la máquina y el cerebro. Es un concepto de pensar en el cerebro como algo que puede ser representado por propia mano. El cerebro puede ser representado, el cerebro puede ser simulado, y para mí es fascinante cómo empezamos como el primer gran aporte y ya entramos en el tema de computación, porque es algo que aún seguimos ambicionando. Si aún seguimos ambicionando, y es un problema que para nada es nuevo, aunque algunos pensamos que sí, nos dice que es un tema ampliamente fructífero, ampliamente estudiable y que tiene un montón de cosas por qué demostrar, por qué descubrir, y creo que hay un gran futuro en esto. Bueno, Wiener también discutió la relación entre las computadoras digitales y los circuitos neuronales, un tema que más aparte Newman iba a abordar posteriormente. En su libro escrito en 1955-1957, publicado un año después de su muerte. De hecho, mientras desarrollaba una de las primeras computadoras digitales programables, esto pasó más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, Newman había tratado de imitar alguna de las operaciones conocidas como el cerebro vivo. Recalcamos, vivo. Aquí estamos viendo cómo ahora esa teoría, ese estudio por Wiener está dando frutos a algo como algo experimental, y es que van estrechamente de la mano para conocer el funcionamiento de nuestro cerebro, de este poderoso órgano. Bueno, y hablamos de que en ese tiempo, en 1957, ya se estaba tratando de imitar el cerebro humano, y se estaba tratando de simular el cerebro humano echando mano de la cibernética. Entonces, como vemos, no es un tema nuevo, es un tema que se ha tratado desde hace décadas, casi medio siglo, más de medio siglo de hecho, y que aún estamos con esa ambición, ese querer simular, ese decir, aquí está un cerebro, así funciona un cerebro, y que aún todavía no hemos logrado ni por la más alta comunidad científica. Bueno, esto da pie
a algo muy importante. Si queremos comprender cómo es el cerebro humano, tenemos que hablar de la codificación neural. Es un campo relacionado con la neurociencia, obviamente, que estudia cómo la información sensorial es representada en el cerebro mediante una red neuronal. La meta principal del estudio de la codificación neuronal es caracterizar la relación entre el estímulo y el individuo, o al conjunto de respuestas neuronales y la relación entre la actividad neuronal y las neuronas de este conjunto. Existe un individuo, tiene un cerebro, tiene redes neuronales, tiene neuronas, tenemos un estímulo, cómo es que procesa esa información de estímulo y lo obtenemos en una respuesta. Esto es muy importante, entender este concepto de cómo es que queremos entender la codificación neuronal, cómo entender nuestro cerebro. Es muy importante entender esta relación estímulo-respuesta para poder entender la importancia de los modelos matemáticos, recalco, modelos matemáticos y únicamente matemáticos, para representar el cerebro, para representar la neurociencia. Antes de esto, y recalcando que los modelos matemáticos son necesarios, quiero comentar que el interés por la teoría y el modelado aún está creciendo, aún está en progreso. La neurociencia está dominada por el método y los hallazgos experimentales, como lo comentaba. Ha crecido mucho el saber del cerebro, pero por los métodos experimentales, pero la información teórica está empezando a dar frutos y está empezando a generar una ambición por entender el cerebro. La mayoría de los modelos se desarrollan en explicar o predecir observaciones experimentales. Como vemos, es de la mano la experimentación y la teoría, como siempre lo hemos sabido. Los modelos pueden ser de dos tipos, los empíricos, también llamados descriptivos, o mecanicistas. Los modelos empíricos ignoran la anatomía de la fisiología e intentan reproducir relaciones entrada y salida del sistema biológico en estudio. O sea, no se interesa por cómo está compuesto, no se interesa cómo funciona, bueno, sí cómo funciona, pero en cierto, no cómo lo hace, sino yo también lo hago así, y ignora ese aspecto. Y están los modelos mecanicistas que intentan describir las características fisiológicas y anatómicas con cierto detalle y además reproducen los comportamientos observados mediante la elección adecuada de los componentes del modelo y los parámetros que lo caracterizan, revelando así los mecanismos responsables de esos comportamientos. Los modelos mecanicistas se meten de lleno de cómo es que funciona esto. La mayoría de los modelos de la neurociencia y biología matemática se esfuerzan por lograr una precisión cuantitativa, pero esto sigue siendo cada vez más difícil de alcanzar. Entendemos bien cuál es un modelo empírico y cuál es un modelo mecanicista, porque ambos siguen siendo importantes, porque ambos tipos de modelos siguen siendo muy representativos para el estudio de la neurociencia. Bueno, los modelos empíricos, aunque no se preocupan por la fisiología y la anatomía del modelo estudiado, sí pueden ser más eficientes al quitarse el problema de cómo es la fisiología, cómo es la anatomía, simplemente quiero representar lo que tú haces. Pueden ser más eficientes, pueden trabajar en yo hago lo que tú haces y poder tener un poquito más de eficiencia y lograr el objetivo más, de un camino más estrecho. Como lo estamos viendo, no sé si pueden ver ahí en la presentación, estamos viendo el modelo de una neurona artificial. Y los mecanicistas, pues, porque no simplemente, bueno, la ciencia no se trata de saber que algo sucede y ya, sino que siempre tenemos que estar preguntándonos de por qué sucede. Y por qué sucede va muy de la mano en estudiar todo a concreto de cómo son estos procesos fisiológicos y anatómicos para entender cómo la información fluye a través de las neuronas. Bueno, para eso
debemos entender que las neuronas no son una célula cualquiera. Todas las células son ampliamente importantes, pero lo que más nos causa ese enigma, esa curiosidad por entenderlo, por quererlo representar, simular, entender, es porque son unas células con una habilidad de propagar rápidamente señales a través de largas distancias. Y es que estas señales son básicamente lo que somos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos. No podemos estar escuchando esto, no podemos estar presentando esto, no podemos estar hablando de esto, si no es por eso precisamente. Los impulsos, cómo es que nuestras neuronas funcionan, cómo es que éstas se propagan información. Y bueno, esta actividad se logra debido a la generación de pulsos eléctricos llamados potenciales de acción, o simplemente los vamos a llamar picos eléctricos, y teniendo la información de que pueden viajar a través de fibras nerviosas, es decir, nuestro cerebro, nuestras neuronas, nuestras redes. ¿Qué pasa con los picos eléctricos? Lo que están viendo a continuación es un pico eléctrico representado en una gráfica. Y esto pasa y está pasando en nuestro cerebro, no millones de veces, tal vez miles de millones de veces. Estos impulsos eléctricos repentinos y disparados a través de una célula del cerebro en su camino hacia la siguiente, es decir, una neurona da un pico, ese impulso se lo manda a otra, y así es como van funcionando nuestras redes. Obviamente, esto puede ser un poco caótico, puede ser un poco difícil de entender, de predecir, pero para eso es que están precisamente las matemáticas. Los picos son la moneda, básicamente la moneda de cambio de la información del cerebro, e impulsan todo lo que pensamos y hacemos. Hay dos tipos de preguntas básicas en la ciencia del cerebro que debemos responder. ¿Cómo funcionan los picos y qué significan? Bueno, desentrañar cómo se disparan las neuronas es probablemente lo más importante, es la joya de la corona de la neurociencia y las matemáticas del siglo XX. Es decir, que las matemáticas fueron importantes, no solo importantes, fundamentales para esta resolución. Y resolver la segunda pregunta de qué significan es comprender el código neural, y este es un enfoque central de la neurociencia, pero ahora del siglo XXI. Y las matemáticas seguramente también contribuirán en esta resolución. Es decir, ¿qué son y para qué sirven o qué significan? El qué son ya lo resolvimos y lo explicaré a continuación, pero el qué significan aún estamos en proceso, aún no lo entendemos, y hay un amplio camino por qué recorrer. Pero ¿qué son? Bueno, para responder a esta pregunta ya se encargaron dos tipos importantes: Hodgkin y Huxley, dos fisiólogos que mostraron cómo las matemáticas podían resolverlos todos a la vez, sentando las bases para su premio Nobel en 1963 y para la neurociencia moderna, obviamente importante. Hoy en día, los matemáticos todavía se basan en la teoría de pico de Hodgkin y Huxley, también llamado como teoría o modelo HH, así me referiré a continuación en las siguientes menciones, y hacen avanzar la ciencia del cerebro un montón. Describen básicamente de una forma realista el funcionamiento de la neurociencia, del funcionamiento de una neurona aislada. Entender una neurona aislada es un salto importante en cómo comprendemos nuestro cerebro, en cómo tenemos representado en nuestro entendimiento el cerebro, porque recordemos que se especuló mucho acerca de nuestro cerebro, de nuestro ser, de nuestro yo,
y entenderlo es un antes y un después de la neurociencia y casi me atrevo a decir que de la ciencia en general. Bueno, entender esto es importante, pero también me hace o nos hace pensar que solamente estamos hablando de cómo es que funciona y cómo es que entendemos matemáticamente o lógicamente una sola neurona de las 100.000 millones que tenemos en nuestro cerebro. Así que es un gran avance, pero aún tenemos un camino muy amplio por qué recorrer. Pero de eso les hablaré un poco después. Por ahora nos basaremos en eso. ¿Cómo es que existe esa neurona? Esa neurona y cómo es que funciona y cómo es que el modelo HH lo describió podría decirse, perfección. Bueno, una manera de describir el comportamiento de este potencial, estos picos de los que les hablaba anteriormente, es representar el comportamiento eléctrico de la membrana celular en términos de elementos de circuitos electrónicos equivalentes. Si tenemos esto, sabemos cómo funciona, ahora lo representamos en algo que ya conocemos, como es un circuito. Y si sabemos de circuitos, podemos entender ahora cómo es que funciona esta neurona. Es un tema un poquito más complejo de lo que les estoy hablando, pero básicamente es una corriente iónica que está subdividida en 3 componentes: una corriente de sodio, una corriente de potasio y una corriente de fuga, constituida principalmente por iones de cloro. Por consiguiente, el comportamiento del circuito eléctrico es equivalente al descrito por la ecuación diferencial que ven a continuación en su pantalla. Y también es el equivalente que queda descrito en la forma de entender cómo es que funciona nuestra neurona. Es un circuito, así funciona nuestra neurona. Bueno, esta ecuación diferencial es cómo es que funcionamos, cómo es que funciona esta pequeñísima parte de nosotros para nuestro entendimiento, nuestras acciones diarias y cómo es que nos desarrollamos, convivimos, cómo es que lo que hacemos, hablamos, decimos, pensamos, planeamos, todo. Básicamente es una pequeñísima parte de nosotros y es esa ecuación diferencial. Bueno, si hacemos las operaciones correspondientes y utilizando cosas que ya sabemos, como podría ser la ley de Ohm, cada uno de estos iones, y sustituyendo las conductancias de potasio, sodio y fugas dadas, se obtienen las 4 ecuaciones diferenciales. No las vamos a explicar para que no se me aburran, pero quiero decir su importancia, cómo es que es básicamente lo que somos en una manera muy particular. Es porque este conjunto de 4 ecuaciones diferenciales ordinarias es conocido como un modelo de neurona del modelo HH. Este es nuestro modelo HH. Estas cuatro ecuaciones, ahí está el modelo HH. Es lo que representa cómo somos particularmente en la particularidad de cada neurona que tenemos. Bueno, el conjunto de esas cuatro ecuaciones son el modelo HH, pero ¿qué pasa? Como ya lo había comentado, y tratando de no ser redundante, estamos hablando del estudio de una sola neurona. La matemática nos ayudó a resolver esto. Pero ¿cuál es nuestro gran problema? Es que una sola neurona jamás nos va a representar y jamás va a representar un cerebro. Porque por mucha información que nos pueda decir o sea tan importante su estudio, el conjunto aún tiene muchos obstáculos por qué recorrer. Y entonces es cuando nos empezamos a meter, a hablar en la modelación global de la actividad sináptica. Un modelo global donde no solo comprendamos cómo funcionan una sola de las neuronas, sino cómo se comprenden y cómo hacemos esas redes neuronales para poder explicar los procesos de lo, como ya lo he dicho, de lo que somos y lo que decimos y todo eso. De cómo es que funciona un cerebro o nuestro cerebro. Y esta modelación global se ha hecho un montón de trabajo, se han hecho muchos avances, pero
aún no podemos representar un cerebro, aún no podemos hablar sobre conciencia, no podemos hablar sobre no lo sé, cosas un poquito más humanas, por decirlo así, como ética, moral o algo por el estilo. Sería un tema bastante importante. Tal vez me gustaría hablar con los administradores de neurociencias de Cajal y tal vez hagamos una especie de charla sobre eso, pero nos da una idea de que aún no entendemos muy bien cómo es que funciona nuestro cerebro, cómo es que funcionan todas las cosas que implican decir tengo un cerebro, y hacerlo va a necesitar un montón de matemática y lo ha necesitado. Ya hay modelos que hablan sobre modelaciones globales, ya sea por regiones del cerebro, pero entenderlo en una manera global todavía existe un camino amplio, aunque los avances están ahí. Los obstáculos siguen estando ahí, pero la matemática está para esto, para apoyar, para que se tenga una rápida, si no rápida, al menos un efectivo avance en la neurociencia. Como ya lo he dicho, la comprensión de los procesos neuronales no es interesante el estudio de una sola neurona, sino el comportamiento colectivo de un conjunto grande de ellas. Los modelos de redes neuronales muestran un promedio de su actividad, usando una tasa de número de descargas eléctricas por unidad de tiempo en toda una red o en ciertas regiones de la misma. Matemáticamente, la dificultad radica en un campo amplio, y es básicamente por el cambio de escala. Es decir, establecer todas las neuronas en la red de forma rigurosa, incluyendo la descripción de los modelos microscópicos. Estos modelos que ya nos dicen cómo funcionan las neuronas, cómo funcionan pequeñas estructuras, ampliarlos a algo global es fundamental, es importante, es el siguiente paso, es el siguiente hito de la neurociencia, y se sigue habiendo un montón de investigación, sigue habiendo un montón de ambición por entender el cerebro, por representar el cerebro y por simularlo. Para el estudio de las correlaciones existentes entre ciertos estados fisiológicos y las mediciones electroencefálicas se han elaborado diversos modelos. Estos modelos se pueden dividir en grosso modo, en gran medida, en modelos locales, como los que les acabo de hablar, o modelos globales y modelos mixtos. Uno de los mayores aportadores en esta área es Núñez. Los modelos de Núñez lo pueden encontrar, es muy popular. Son modelos locales. Nos dice también Núñez que los modelos locales pueden ser importantes en ciertos estados fisiológicos del cerebro, y que en otros casos, como aquellos donde interviene un mínimo de actividad cognitiva, pues el sueño, un coma, una anestesia, donde hay un mínimo de activación cognitiva, se pueden explicar con modelos globales, cuando nuestro cerebro básicamente se simplifica un montón. Dada esta extrema complejidad de interacción neuronales, requieren modelos que toman en cuenta interacción neuronal de los diversas escalas espacio-temporales. Y es que, a decir verdad, de una neurona a una región, a un cerebro, la escala sube bastante. Por eso es importante entender que podemos estudiar el cerebro a diversas escalas y que los distintos modelos existen. Como ya le había comentado, en pequeñas, los locales, los globales y los mixtos. Sobre todo el tema de la investigación va hacia encontrar la unión entre los sistemas mixtos, los modelos mixtos, y entender que existen modelos, como ya le había comentado, en los modelos empíricos y los mecanicistas. Dejando ahí en claro la modelación del cerebro, pasamos a otro rubro no diferente en su totalidad,
porque tiene una amplia relación, pero vamos a estar hablando sobre estructuras neuronales. Estructuras neuronales, aquí no nos importa, sí, pero no, su comunicación, cómo es que funcionan y cómo es que se comunican, más bien es cómo se agrupan, cómo están agrupadas en nuestro cerebro. Y este trabajo, bueno, este descubrimiento, este aporte matemático, como lo comentaba en un principio, sigue siendo un trabajo matemático, hablando de una relación máquina-cerebro. Y es que hablamos que en 2017, pues lo digo que muy recientemente, neurocientíficos utilizaron una rama clásica de las matemáticas de una manera totalmente nueva de observar la estructura de nuestro cerebro. Lo que descubrieron es que el cerebro está lleno de estructuras geométricas multidimensionales que operan hasta en 11 dimensiones. 11 dimensiones suena como algo muy fuerte, pero ahorita les explicaré por qué tiene mucho sentido y tal vez si saben algo de dimensiones físicas se les hace como de, oh, qué maravilla. Y es que se ha malinterpretado esta información mucho en algunas cosas que yo he visto en mi experiencia. Pero bueno, este modelo cerebral fue producido por el equipo de investigación traducido del inglés en Proyecto Cerebro Azul. Esta es una iniciativa de investigación suiza dedicada a la construcción y reconstrucción del cerebro humano, impulsada por una supercomputadora. Volvemos a lo mismo y les comentaba anteriormente. Las matemáticas y la neurociencia, siempre que estemos hablando de algo en conjunto, vamos a estar de la mano de la informática, de las computadoras. ¿Por qué? Parece que la respuesta puede ser un poco obvia y a la vez puede ser un poco capciosa. Es importante el uso de la computación para entender cómo es que nuestro cerebro funciona y sobre todo para poder tener una investigación posterior. Todo apunta a que hacia allá vamos y todo está conectando hacia allá. Yo les comentaba en un principio que la relación cerebro-máquina, cerebro-computadora iba a ser fundamental a lo largo de esta ponencia. Bueno, en este descubrimiento se encontraron que grupos de neuronas se conectan en camarillas, pequeñas camarillas, una neurona relacionada con otras, y que la cantidad de neuronas en una camarilla conduciría al tamaño como un objeto geométrico de alta dimensión. Volvemos. Debemos tener en cuenta que alta dimensión o hablar de dimensiones es aquí algo diferente. Y lo que les comentaba de que se puede interpretar mucho, malinterpretar mucho, como lo que les explicaré a continuación. Bueno, aquí hay una cita, se las leeré textualmente. Hay decenas de millones de objetos, incluso en una pequeña partícula del cerebro, hasta 7 dimensiones. En algunas redes incluso encontramos estructuras con 11 dimensiones. Mencionada por científicos que participaron en este proyecto. Las redes a menudo se analizan en términos de grupos de nodos que están todos conectados y que son conocidos como camarillas. La cantidad de neuronas en una camarilla determina su tamaño y formalmente su dimensión. Es aquí a donde vuelvo, su dimensión. Y es que hablar de una dimensión matemática es diferente a hablar de una dimensión física. Esto se ha malinterpretado para cosas pseudocientíficas, como que pensamos en otras dimensiones y que nuestro cerebro es capaz de entender cosas abstractas en dimensiones que no conocemos, porque el concepto de dimensión está un poquito arrebatado por la ciencia ficción y la mayoría de las personas o el público en general conoce el término de dimensión como algo de ciencia ficción, como algo así como un universo paralelo. Y esto está un poquito, puedo decir que bastante alejado de la realidad. Bueno, sin duda, conocer esto, cómo se estructuran nuestras neuronas, cómo es que se relacionan entre sí, cómo están agrupadas, es importante. Es un marco matemático creado por este equipo que nos acerca un paso más a tener un día un modelo cerebral digital. Volvemos, cerebral digital.
la simulación es el futuro para entender el cerebro. Es como lo vamos a poder lograr. Y bueno, aunque siento que en esta charla he hablado mucho sobre cómo se relacionan las matemáticas con la neurociencia, pero se ha entendido un poco como la computación con la neurociencia, eh, quiero comentarles si existen otros temas, otros aportes de las matemáticas más profundos para entender la matemática y es importante también señalar que la computación va a estar ahí presente. ¿Por qué? Porque son muchos datos. Nuestro cerebro procesa demasiados datos y ¿qué es lo que lo puede resolver? Una computadora. Y por eso mismo, dando por terminado casi nuestra charla, quiero recomendarles el Congreso Internacional de Neurociencia Matemática. Es básicamente un congreso para hablar de este tema. No está dirigido al público en general. Es una serie de conferencias interdisciplinarias que reúnen neurocientíficos y matemáticos teóricos. Las conferencias están dirigidas a los científicos interesados en utilizar y desarrollar técnicas de matemáticas para problemas de la neurociencia. Entonces, no es para el público en general, pero si alguno de ustedes dice, yo como que sé un poquito de esto, me interesa llevarlo a la formalidad, de verdad son muy buenas estas conferencias, son importantes para la comunidad científica. Entonces para nosotros, ya sea por curiosidad o por interés laboral, es muy importante, es muy entretenido, curioso y con mucha información, mucho sobre todo de estar al día. Este congreso se celebra desde 2015. 2020 se celebró en línea por este tema del que todos estamos ya hartos de hablar, que es el coronavirus, pero se siguió celebrando y es porque la neurociencia y la matemática tienen una relación ampliamente estrecha. Y por decirle algunos temas de los que hablaron, por ejemplo, les puedo hablar de los temas de 2017. Se habló de la teoría de la información para la sinapsis plástica. Y, como les digo, esos temas son un poquito más profundos, no son temas generales, pero si alguno de ustedes quiere estudiarlo, les recomiendo ampliamente este congreso. La combinatoria para redes neuronales atractoras y métodos novedosos para la asimilación de datos para la neurociencia. Si alguno quiere checarlo, lo puede encontrar, lo puede googlear perfectamente así como se escribe, la Conferencia Internacional sobre la Neurociencia Matemática. Y lo tienen, me parece que 2 canales en YouTube. Son poco visitados, la verdad, recalco, es un tema más para científicos, pero son pocos visitados por lo mismo, no es como algo divulgativo, pero si uno quiere adentrarse más en esta relación matemática-neurociencia, es perfecto para empezar y para mantener sobre todo al día de esta importancia de la matemática en la neurociencia, el papel que ha jugado y el papel que va a jugar, porque es un tema a mediados del siglo XX, la matemática empieza a meter mano en la neurociencia. Es un tema bastante joven, sobre todo porque no se ha resuelto las primeras preguntas sobre qué es lo que la matemática puede aportar y cómo es que se puede simular un cerebro, y que aún sigue ese estudio realizándose, cómo se sigue ambicionando. Entonces, creo que por aquí podemos ir. Como les digo, y como les comenté, les advertí en un principio, puede que existan un montón de temas que los que no mencioné y cuáles sean importantes, pero creo que esto es de lo más importante que encontré y que para mí me llamó la atención para charlarles el día de hoy. Si alguno quiere comentar algún tema, en el chat está disponible. Y bueno, sin más, me despido. Les agradezco a los administradores de Neurociencia de Cajal. Próximamente haré algo parecido. También quiero agradecerles, invitarles y incentivarlos a que sigamos aprendiendo, sigamos cultivándonos acerca de lo que es el cerebro, la neurociencia y
cómo se relaciona con amplias ramas, no solo de las matemáticas, sino de un montón de cosas como la química, la física. Así que seguir aprendiendo es lo único que les digo. Espero que les haya gustado, espero que no haya sido tan redundante, mi forma de explicar haya sido pasable. Entonces me despido y le doy gracias a, a Neurociencias de Cajal por esta invitación. Muchas gracias, Gustavo. Tenemos una pregunta, me parece. ¿Te la leo? Si se logra crear un modelo matemático del funcionamiento del cerebro, ¿se podría predecir el comportamiento humano y qué repercusiones tendría en la sociedad? Claro, claro. Sí, ese es básicamente el objetivo. Si queremos crear un modelo matemático que represente el cerebro, entonces se puede predecir el comportamiento humano. Queremos recrearlo no solamente en la cualidad, sino que sea muy apegado cuantitativamente, que sea apegado en las reacciones que va a tener. Los humanos somos variables, cerebro a cerebro es muy diferente, pero tener un modelo general va a sentar bases para temas como inteligencia artificial, para cerebros que puedan comunicarse con nosotros. Entonces sí, va a tener una repercusión importante en la manera social, porque va a ser tal vez lo más parecido a nosotros. Y eso puede generar un poco de miedo, puede generar un poco de incertidumbre, de que entonces qué es lo que nos diferencia de ser humanos y qué no. Ser humanos está en nuestro cerebro, es lo que somos, lo que decimos, lo que hacemos, lo vuelvo a recalcar. Entonces va a tener una repercusión en la sociedad importantísima. ¿Y se va a lograr? Quiero pensar que sí. Pronto, no puedo asegurarlo, pero si existe un modelo matemático que pueda simular un cerebro muy apegado cuantitativamente, las cualidades entonces de este modelo y de estas simulaciones, ya sea en un robot o simplemente en una computadora, van a ser muy parecidas a las de un humano. ¿Alguna otra pregunta? No, me parece que sería la única. Okay. Bueno, antes que nada quisiera agradecerle en nombre de Neurociencias de Cajal que haya aceptado la participación. Y bueno, si no hay más preguntas, esto sería todo por hoy. Nos gustaría invitarlos el próximo sábado con la ponencia Fundamentos Físicos de la Tomografía por Emisión de Positrones. Y si gustan tener alguna ponencia o tener un espacio en donde hablar de algún tema que les guste sobre las neurociencias, pues comuníquense a la página directamente para darles respuestas. Muchas gracias nuevamente y hasta luego.